¿Vale? Tenemos una lista de listas y tenemos un elemento, que también se pasa como parámetro. Y ahora lo que se tiene que hacer es poner este elemento de aquí como primer elemento de cada una de las listas internas. Es decir, este 3 pasaría aquí y pasaría aquí. Y la lista resultante sería poniendo el 3 ahí, poniendo el 3 aquí y poniendo el 3 aquí. ¿Vale? ¿Entendemos el enunciado? Pues venga, vamos a dar 3 o 4 minutos para poder pensar en el ejercicio y pasamos a resolver. Punto y coma. Dime, Giuseppe. Espera un momento porque me decían que se oía un poco bajo. ¿Se oye mejor ahora? Lo pregunto a los que estáis en línea. Ya se oye bien, sí. No es para exactamente la nomenclatura, pero Pero te falta ahí, claro, te faltaría la sintaxis. sí, pero más o Puedes. menos la... Sí, la idea está bien. Lo que pasa es que te falta la sintaxis, que es realmente lo... Vale. Vale, gracias, Javi. No, te devolvería nil, porque claro, estaríamos, si no hay ninguna lista, o sea, una cosa, fíjate que hay una diferencia entre esto, ¿vale? Y esto. Si estamos en este caso, la lista tiene un elemento y por lo tanto el resultado sería este. Si estamos en este caso, la lista no tiene ningún elemento, ¿vale? Por lo tanto sería vacía.
¿Vale? Vamos a intentar resolver el ejercicio de dos formas distintas. ¿Vale? La primera es la primera intuición que tenemos, que es la forma recursiva a la que estamos habituados. Entonces, tenemos que, por un lado, tenemos el elemento y luego una lista de listas. Os recuerdo que no hace falta, los nombres pueden ser lo que nosotros queramos, pero sí que es habitual, generalmente, al elemento denotarlo como E, X, Y, etcétera, y a las listas, si es una lista normal, una L, si hay más de una lista, L1, L2, si estamos con una lista doblemente enlazada, pues una LL. Eso es lo habitual. Entonces, el caso base ya lo habéis comentado. Ese es bastante intuitivo. Si la lista está vacía, devolvemos nil. ¿Vale? Vamos manteniendo el orden de los paréntesis para no liarnos. ¿Vale? Nos acordamos que if es una expresión, luego lo primero que tenemos es una expresión que es la condición, luego esa expresión resultado en el caso de que sea que sí y esa expresión resultado en el caso de que sea que no. ¿Vale? Generalmente es muy habitual trabajar la recursividad cuando tenemos listas sobre CDR, que es el caso que tenemos en este caso. Si llamamos a incluir elemento de E CDR de L, si esperamos que eso salga bien, ¿vale? Pues lo único que tendremos que hacer es a esa lista añadirle el primer elemento donde el elemento E haya sido ya introducido. Con lo cual, si tenemos la lista 1, 2 y luego lo que sea, lo que yo voy a hacer primeramente es coger este 1, 2, que es el car de L, y añadirle el elemento E. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, esa parte, no puedo escribir aquí, será un cons, vamos a ponerlo más a la derecha, para que luego nos quepa el resto, de E al primer elemento de la lista. Con esta parte, lo que estamos haciendo es, si tenemos el elemento E que fuera 3, por ejemplo, lo que estamos construyendo es el 3, 1, 2. Que es el nuevo primer elemento de la lista resultado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si hacemos la llamada recursiva sobre el resto, lo que tendremos que hacer es un const de este elemento sobre la lista resultante. Luego vamos a tener otro const, donde vamos a meter lo que acabamos de construir sobre la lista, incluir elemento, E, CDR, DLL. Este cierra este. Este cierra este. Y este del final cierra este. Si en este pones un append, tú fíjate la diferencia. Eso es. Tú has construido el 3, 1, 2, ¿vale? Y por otro lado tienes, imagínate que aquí hubiéramos tenido otro elemento que es el 1, 2 también, ¿vale? Si nosotros aplicamos luego sobre este elemento, hubiéramos tenido 3, 1, 2. Si ahora hacemos el append de esto y de esto, lo que me sale es 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Vale? Porque yo lo que estoy haciendo es añadir los elementos de esta lista a los elementos de esta lista. Entonces, esta lista tiene un único elemento porque es doblemente enlazada. Entonces, con un append no nos hubiera valido. Tenemos que tener en cuenta
¿Vale? La siguiente cuestión, nos acordamos que lo primero que tenemos que hacer es comprobar, pasar los dos tests que hemos comentado siempre. El primero es que el tipo de lo que se devuelve es el que se espera, y el segundo es ver qué pasaría asumiendo que incluir elemento funciona bien. ¿Vale? Primer test, incluir elemento debe devolver una lista de listas. En este caso estamos devolviendo nil, que es una lista, está correcto, y en este caso también estamos devolviendo una lista de listas. Pero tenemos claro que esa condición se cumple. La segunda condición es ver qué pasa si le damos un ejemplo. ¿Vale? Le vamos a dar un ejemplo donde tengamos 3 elementos, queremos insertar el 3 dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Y vamos a ver qué es lo que hace esto. Pues primero empezamos construyendo desde dentro hacia afuera, porque siempre es más fácil, y entonces estamos diciendo que aquí lo que tenemos es un cons, de un cons, del elemento E, que es 3, lo podemos sustituir directamente, car de LL, en este caso es 1, 2, ¿vale? Luego automáticamente esto lo podemos resolver, porque esto es 3, 1, 2, entonces lo que haríamos sería directamente sustituirlo. Y a continuación estamos haciendo incluir elemento de CDRDL. Si asumimos que esto hace lo que toca, pues eso lo que va a hacer es devolvernos sobre esta lista de aquí, ¿vale? Con el paréntesis delante, pues el elemento puesto. Y si hacemos eso, entonces nos insertaría este primer elemento aquí delante y vemos que tenemos el resultado. Si hubiéramos puesto un append, nos hubiéramos equivocado, pero en esta fase nos hubiéramos dado cuenta, porque aquí tendríamos un append y entonces cuando hubiéramos hecho esta operación, hubiéramos antepuesto 3, 1, 2 delante de ahí, pero no como una lista, sino como elementos sueltos. Entonces, es importante que hagamos esa prueba, porque si esa prueba no funciona, el ejercicio estará incorrecto, de primeras. Esa es la parte básica. A ver, ¿a alguien aparte de Josep, que ya sé que se le ha ocurrido otra solución, se le ha ocurrido alguna solución alternativa? Muy bien. Normalmente muchos de los ejercicios tienen una solución alternativa utilizando mapcar, apply o alguna otra característica de las que hemos visto en clase. Entonces, en este caso, el problema se puede resolver mucho más rápidamente utilizando mapcar. Vale. Si lo que queremos hacer es incluir el elemento E delante de cada uno de los elementos de la lista, pues está claro que queremos hacer la misma operación con cada uno de los elementos que tenemos. Y eso es exactamente lo que hace la función mapcar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto con mapcar? Pues esto es equivalente a un mapcar, ¿vale?, de una función lambda, que lo único que tiene que es insertar el elemento como primer elemento de la lista sobre esa LL. Claro, eso es. Entonces, lo primero que le tengo que dar a mapcar es la función. Los parámetros van al revés. ¿Qué es la función? Pues la función lambda que tengo que definir es, dado un elemento, que en este caso cada elemento de la lista es una lista, lo que tengo que devolver es el const de E sobre X, sobre el elemento X. Y después la lista LL. ¿Vale? Lo que estoy diciendo aquí simplemente es qué función quiero aplicar a cada uno de los elementos de esta lista. ¿Qué es lo que quiero hacer con cada uno de esos elementos a los que estoy llamando X? Simplemente insertarles por delante ese elemento E. La ventaja de este tipo de resolución es clara, lo soluciono en un instante y la posibilidad de cometer errores en una línea
pues es mucho menor que la de cometer errores en una resolución recursiva. Dime. No estoy definiendo otras funciones adicionales. A ver, definir, una cosa es definir y otra cosa es usar. ¿Vale? Definir se refiere a que no uses defun, que es la función para definir. ¿Vale? Entonces no utilizo ningún defun adicional en esa función. Normalmente, cuando no se necesitan funciones recursivas, porque si es recursiva es diferente, porque es muy complicado definirte una función lambda, si pongo eso, siempre te puedes referir, te puedes apoyar en funciones lambda para intentar, a no ser que esa lambda que necesites sea recursiva. Entonces ya en este caso no puedes poner ahí una llamada a lambda. ¿Vale? A ver, la cuestión es, mapcar lo que hace es aplicar la función que tú le des como primer parámetro sobre cada uno de los elementos del segundo parámetro, que se supone que es una lista. En este caso tenemos una lista de listas. Entonces, lo que haría será aplicar esta función sobre cada uno de los elementos de la lista. Es decir, sobre 1, 2, 3, 4 y 5, 6. ¿Cuál es la función? Pues para cada x, que es cada elemento de la lista, lo que voy a hacer es un conste del elemento que le he pasado y x. Entonces, para cada x, 1, 2, lo que voy a hacer es anteponer el elemento e. X es cada elemento de esto. Entonces, como esto en este caso es una lista de listas, en este caso es una lista. En otro caso podría ser un elemento. Mapcar siempre va a producir una lista, porque el segundo argumento es una lista y lo que hace es aplicar los elementos, o sea, aplica la operación al primer elemento, pero lo mantiene dentro de la lista. O sea, produce una nueva lista aplicando la operación a cada elemento de la lista anterior. Porque a mapcar le tienes que pasar una función. Entonces, no le puedo pasar simplemente cons porque me falta el elemento. ¿Vale? Si yo tuviera, por ejemplo, ¿vale?, una lista y yo lo que quiero hacer es incrementar todos los elementos de esa lista en 1, imagínate, entonces yo tengo, por ejemplo, la lista 1, 2, 3, y yo quiero incrementar cada elemento en 1. Ahí sí que puedo hacer un mapcar y lo que le paso como función es simplemente la función 1 más y la lista L. ¿Por qué? Porque en este caso lo que estoy haciendo es aplicar la función 1 más sobre cada elemento de la lista. La función 1 más incrementa en 1 los elementos de la lista. Pero ahora tú imagínate que yo lo que quiero es hacer lo mismo, pero multiplicar por 2. En vez de hacer un más 1 de cada elemento, multiplicar por 2. Yo no tengo una función que multiplique por 2, estándar en list. ¿Vale? Con lo cual me la tengo que definir. ¿Cómo me la tendría que definir? No tengo más remedio que si me tengo que definir una nueva función, hacerlo mediante una función lambda. Entonces, para hacer una función lambda que multiplique un elemento por 2, lo haría de esta manera. ¿Vale? Entonces, si tengo la función que me hace lo que quiero, la utilizo, obtengo la función a partir del nombre, que ya nos acordamos que lo hacíamos mediante la comilla. Si no tengo esa función, porque no es una función estándar, o tengo que modificarla o parametrizarla de alguna manera, pues entonces necesito definirme una función lambda con los parámetros que necesite. ¿Vale? Acordaos que para pasar una función, o bien paso una función lambda, eso siempre es así, o bien paso una función a partir del nombre, que la puedo obtener. ¿Vale? ¿Queda claro este ejercicio? Vale, pues vámonos al siguiente. A ver si pregunta alguien algo por Teams. Vale. Vale, pues el siguiente es un ejercicio tipo, sobre todo porque produce como resultado una lista con varios elementos. ¿Vale? Entonces esto sí que es un patrón que tendremos que aprender porque generalmente algo sale en la prueba. Dice, sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en list llamada operar valores, que dado un número arbitrario de argumentos, al menos uno, produzca como resultado una lista con 3 elementos, su suma, su multiplicación y el número de valores proporcionados. ¿Vale? Entonces, en este caso, si yo le paso operar valores
y le paso un número de argumentos determinado, fijaos que no se pasan los argumentos como lista, sino como un número arbitrario de argumentos. Eso nos implicaba el uso del red. Esto lo que me tendría que devolver es una lista que tiene como primer elemento el máximo. El máximo de esa lista, como está compuesto de unos y menos unos, sería el 1. O perdón, ¿era la suma? Ah, suma y multiplicación, sí, exacto. Entonces la suma sería en este caso 1 menos 1, 1, 1, 1 menos 1, 2. Muy bien, sería 2. La multiplicación, en este caso 1. Y el número de valores proporcionados, en este caso 6. Son 3 cosas las que hay que devolver. ¿Vale? Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a ver una solución primeramente utilizando la recursividad y luego vamos a ver una solución algo más inteligente.
Esto no lo puedes hacer así. Yo creo que yo no abordaría esto mediante un mascar de alguna manera. Sacar un valor aquí, se continuaría quitando y volviendo, y sumando. Un valor al final. Mascar de L, mascar de lambda X. No, obvia es. Ah, mascar cons. Esa es tu función lambda. No, directamente yo no quería eso. Para un con, como le tiene los valores que tiene, Pero y con un mascar, es que no veo el mascar. Claro, pero el problema que tenía esto que estoy viendo es que después, una vez que estuviera hecho el primero, volvería a sacar el primero, y el segundo que tendría es como si fuera todo sigue incrementando. Hay que un mascar no tiene sentido. Un examen esta vez, Alejandro. Esta vez sí que las atinaste el examen muy bien. Os cuestan más, Vicente. ¿Tú, Jorge, alguna solución? ¿No? No, los valores de entrada son independientes. Sí, un número arbitrario de parámetros. Pero fíjate que cuando yo utilizo restele, lo que hace es meterme estos parámetros en una lista, para que pueda manipularlos como si fueran una lista. ¿Vale? Entonces eso facilita la cosa. ¿Vale? ¿Os acordáis de que el parámetro restele lo que hacía era convertir lo que yo pasara, el resto de parámetros, porque si hubiera alguno antes se haría el mapping posición a posición y el resto me los mete en un... En este caso, como estoy utilizando restele directamente, todos los parámetros me irán directamente a una lista.
¿Vale? El primer caso base es que esta lista esté vacía. Eso lo tenemos que contemplar. Podemos hacerlo con un cont. Si la lista está vacía, si null de L, lo que tendremos que devolver es suma, multiplicación, posiblemente sean nil y nil, y el número de elementos 0. Sí. Lo ponía que mínimo había un argumento. Si ponía que mínimo un argumento, ese caso no haría falta. Sí, simplemente es más si lo ponéis, pues un caso más. Sí. Ponía solamente un argumento para que el caso base, para facilitar, como en el examen hay tiempo limitado, en el caso base únicamente tuvierais que contemplar el caso de que hubiera un elemento. Vale. Si no hay solamente un elemento, pero elementos, comprobamos que haya un elemento. Comprobamos que haya un elemento, no ponemos este como caso único base, porque iríamos a nil, y al intentar hacer la suma o la multiplicación con nil, esto nos petaría. ¿Vale? Entonces tenemos que contemplar aparte el caso en que haya un único elemento. Para eso, si null CDR de L, en este caso existe un único elemento, ¿vale? No tenemos peligro de que no exista ninguno, porque si no existiera ninguno ya habríamos salido por aquí. Entonces, esto simplemente es, acordaos que el cont es como una concatenación de if-elses. Primero esta condición, si esta condición se cumple, se devuelve aquello y se acaba la ejecución. Si no, se comprobará la siguiente y así sucesivamente. Entonces, en el caso de que haya un único elemento, ¿cuál será la lista de resultados? Muy bien. Genial. Dime, Carlos. No, el length ya... ¿Cómo que el length igual a 1? Ah, bueno, sí, también, sí. Muy bien. Aquí podríais haber comprobado igual 1 length de L. Perfecto. Fijaos que esto sí que es importante. Yo no puedo devolver simplemente esto, que es un error muy común. ¿Vale? Porque si intento devolver esto, el primer argumento se interpretaría como nombre de función y esto petaría. Tengo que poner, para devolver esa lista, tengo que hacerlo de esta forma. ¿Vale? Que es lo que he hecho en el primer caso base, igual que en el segundo. ¿Vale? Y ahora queda el caso más complicado. ¿Vale? En cualquier otro caso, tendría que devolver también una lista de 3 elementos. Luego esto va a ser una lista. Voy a bajar este. Primer elemento de esta lista, la suma. ¿Cuál es la suma? Bueno, pues puedo coger y sumar a car de L, que es el primer elemento de la lista, el primer elemento de la llamada recursiva. ¿Vale? Cuando yo haga la llamada recursiva a operar de R, el primer elemento será la suma de la cola. Luego, para sacar la suma global, lo que tengo que hacer es sumar el car de L a esa suma. ¿Vale? Luego, entonces, tendría car de operar valores Esto está mal, ¿eh? Simplemente
¿Vale? Y lo que quiero que veáis es qué error he podido cometer ahí. Dime, Alejandro. Muy bien. Si yo aquí he pasado y he convertido una lista, fijaos que yo aquí estaría llamando a operar valores del CDR. Si yo he pasado esta lista, mi llamada sería operar valores de -1, 1, porque estoy haciendo el CDR, 1, -1 y 1. Y fijaos que esta llamada difiere de cómo la hicimos en primer lugar. En primer lugar era un número arbitrario de parámetros y ahora la estaríamos haciendo con una lista. Eso no podemos hacerlo. ¿Vale? Para poder hacer esta llamada necesitamos desenredar esa lista. Y para desenredar esa lista necesitamos utilizar apply. Entonces lo que tendríamos aquí es un car de un apply de la función operar valores sobre el CDR de L. ¿Vale? Ese es el primer elemento de la lista. Ahora vamos a por el segundo, a ver cómo lo construimos. Parecido. Igual no, parecido. Vale, tendríamos el por. ¿Y qué tendríamos ahora, Carlos? Car de L, muy bien. Y ahora, debajo, ¿cuál es la diferencia? A ver, Edgar, ¿cuál es la diferencia esta vez? Muy bien. Muy bien. Sería el CADR. ¿Vale? Lo podemos poner como CADR o lo podemos poner como el CAR del CDR, como bien ha dicho Edgar. De lo mismo. Fijaos que apply, de nuevo, acepta una función como parámetro. Luego hay que obtener la función a partir del nombre. Y me falta el tercer elemento. Muy bien, lo puedo hacer directamente como LencL. También lo podría hacer, si quisiera, como uno más y el tercer elemento de la lista. Sería también correcto. ¿Vale? Pero ¿para qué calcularlo si podemos hacerlo así? A ver, tú fíjate que la llamada recursiva, cuando yo haga la llamada recursiva de, voy a quitar la comilla, del CDR, yo estaré haciendo esto. A ver. ¿Vale? Y esto me devolverá la suma, la multiplicación y la longitud de esos elementos. Luego esto lo que me va a devolver es una lista que va a ser la suma, que en este caso es 1, 2, 3, 4, menos 1, 3, la multiplicación, que es menos 1, y el número de elementos, que es 5. Ahora yo, si tengo el primer elemento, tendré que multiplicar para el segundo, o sea, el primer elemento será 3 más el primer elemento de la lista. Pero la multiplicación, perdón, 3, no, 1 más el primer elemento de la lista. Para la multiplicación será 1, que era el elemento que he quitado, perdón, era menos 1, ¿no? Que he quitado. No, 1. Yo me he liado aquí. Este era menos 1.
sobre el resultado de operar valores. Entonces tú operar valores, al final aquí esto está mal porque ahora la suma es 1, pero bueno, da igual, lo que fuera la suma, pero claro, yo la suma de los elementos la tengo que hacer de car de L con este elemento y la multiplicación es del car de L con el segundo elemento del resultado, por eso es CADR. ¿Vale? Ese es precisamente al patrón de resolución que me refiero. Si intentamos, por ejemplo, luego lo podemos intentar, calcular el máximo y el mínimo de una lista y veremos que nos surge el mismo patrón. Cuando tenemos que devolver dos cosas, vamos a tener que estar trabajando con el car del resultado y el C. C. A ver, vamos a hacerlo, vamos a ver qué devolvería es, ¿vale? Nos ponemos en este caso, el que habíamos puesto originalmente, ¿vale? Ahora, res de L sería eso que hemos puesto ahí, ¿vale? CDR de L sería esto, esos elementos de ahí, ¿vale? Esta llamada de aquí se está realizando sobre esos elementos de ahí. Y lo que me devolvería, ¿vale? Sería la suma de esos valores, si esto funciona bien, que es menos 1, 1, aquí, la multiplicación de esos valores, y en este caso también sería 1, ¿vale? Y finalmente el número de elementos de esa lista, 5. ¿Vale? Eso es lo que me devolvería este apply de aquí, si eso funciona. ¿Hasta ahí bien? Vale. Ahora yo tengo que el elemento que yo había quitado era el 1. Ahora lo que yo tengo que hacer es, para construir mi lista resultado, es una nueva lista donde el primer elemento es 1 más la suma del resto. La suma del resto, ¿cómo la obtengo? Con el car sobre el resultado, porque es el primer elemento que me ha devuelto. ¿Vale? Ahora la multiplicación es el primer elemento, que también es ese 1, por el segundo elemento del resultado, porque el segundo elemento del resultado era la multiplicación. ¿Vale? Entonces... No entiendo, pero vale, ahí ahora. Porque para poder sumarlo y para hacer la llamada recursiva, hago la llamada recursiva sobre todos esos y para la suma le sumo este. Para la multiplicación lo multiplico por este. Pero entonces estaría llamándose a sí misma. Claro, lo que quiero es que haga la recursión para llegar al caso base al final. Dime, Lourdes. La primera vez que hago la suma. No. Yo lo que hago es, yo tengo esta lista, yo voy a calcular, por una parte, suma, multiplicación y longitud del CDR. El 1 se queda fuera, y lo que hago luego es sumar el 1 al primer elemento del resultado, multiplicar por 1 el segundo, y sumarle 1, o simplemente hacer el len al tercero. No, vas haciéndolo a la vez. Eso es. Y luego veo cómo introduzco el efecto del primero sobre los resultados del CDR. Claro, porque la multiplicación es el segundo. Es la buena. Seguro, a ver cómo lo has puesto, pero... A ver, ¿cómo lo has puesto? Genial. Sí. Muy bien. El segundo elemento, lo mismo, pero en vez de más, por. El tercer elemento, length. Ah, sí. Vale. Ese cuerpo es alternativo a esto. Por eso digo que cuando se conoce bien el lenguaje y se tiene práctica, los exámenes son muy fáciles, porque no es lo mismo intentar hacer esto, que fijaos las fuentes de error que hay ahí con el CAR, con el CDR, con todo eso, que hacer eso.
Apply lo que hace es llamar a la función más, a la función que se especifica como primer parámetro, sobre los argumentos que se especifican a continuación, pero desenredando el último parámetro. Si solo hay un parámetro, desenreda el último. Entonces, en este caso, desenredaría esa L. Como había sido enredada aquí, al pasarlo con res, lo que hace es quitarle los paréntesis. ¿Vale? Si yo no hiciera el apply, si yo directamente llamara, aquí hubiera llamado a más de L, tú fíjate cuál es el problema. Eso lo que me hubiera llamado es a más de esto. ¿Vale? Eso es incorrecto, porque yo no puedo hacer una operación más sobre una lista. ¿Vale? Lo que ha hecho Edgar es utilizar apply para eliminar esto, desenredar ese último parámetro. Y entonces lo que estoy haciendo es aquello. Entonces, fijaos que más o menos con un poco de dominio del lenguaje, el examen tenía 3 ejercicios. Uno era el de antes, incluir elemento, que era un mapcar. El otro era esto, que es esta solución. En cuarto de hora, el examen está hecho. Y sin mucho riesgo. Vale, con este mismo, ya que conocemos el patrón de resolución, vamos a, sin utilizar la función max y min, intentar hacer obtención del máximo y el mínimo de una lista. ¿Vale? Simplemente para practicar este concepto. Sin utilizar max y min, sí, porque si no sería muy fácil. Queremos los dos a la vez, sí. Máximo y mínimo. No, le pasas una lista, ¿vale? Para practicarlo de forma distinta. Devuelve una lista con 2 valores. Aquí fijaos que la prueba hubiera sido también, hubiéramos tenido que hacer la prueba. Lo primero que hubiéramos visto, que eso es importante, es que aquí tenemos que devolver siempre una lista de 3 valores. Aquí se devuelve una lista con 3 valores, aquí también, y aquí también 3 valores. ¿Vale? Esa es la primera prueba. Y la segunda era habernos puesto un ejemplo para ver que realmente eso estaba funcionando. El ejemplo lo hemos ido haciendo sobre la marcha. De una lista, no número arbitrario, sino de una lista. En este caso no tendríamos un rest. El parámetro sería, voy a poner el de fun aquí,
Sí, pero no te haría falta. No tiene mucho sentido. Ni un if tampoco tiene mucho sentido dentro del cont. Porque como si es un if ya, porque vas con un if else. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es, si está vacía, esto. Y ya termino. Entonces vas evaluándolas una a una. Sí que tiene sentido hacer eso dentro de un if. Tener un if dentro de un if. Eso sí. Claro, para eso haces un cont generalmente. De hecho, fíjate que cont es lo que comentaba, es una macro. No es una función, no sigue la sintaxis de la expresión. O sea, lo que se hace es que list lo convierte, antes de procesarlo, lo convierte a una secuencia de if else. ¿Qué idea tienes? A ver. Yo pensé que si cojo el car de la L y le paso otra vez la función, yo he llamado Maxwell, Muy bien. de el CADR, el car de L. Del car. Si esto es mayor, Exacto. si no, no Eso es. Ahora la cuestión es cómo expresar eso sintácticamente, porque tú lo que tienes que volver a devolver es una lista. Claro, entonces yo lo que había puesto es la lista del car de L si se cumple que es mayor. No, pero list car de L, ¿qué significa? List, a ver, el car de No, car de L es un único elemento. pues lo que quiero es no, bueno, no, lo que quiero es que es ese de vale. No, Sí. no, vale. Hay que pensar un poco más la sintaxis, pero el método de resolución que estás pensando es correcto. Sí. No, sin utilizar maxmin, es lo que comentaba, sin utilizar maxmin, pero lo he dicho como parte del enunciado. Sí, si no es como hubiera sido como lo ha resuelto Edgar antes, con una llamada y ya está, al max. Pero fíjate que si lo hicieras así, también tendrías que utilizar el apply, porque max admite una lista de sueltos. Sí. Eso es. Dime. Para la salida tú tienes que devolver una lista con dos elementos, el máximo y el mínimo. Pero, vale, arriba tienes la lista con todo. Abajo creas otras listas, bueno, me refiero a los Si no hay nada, es una lista donde el máximo es nil y el mínimo es nil. Tienes que devolver siempre una lista con dos elementos, en todos los casos, el máximo y el mínimo. Entonces, en este caso, si la lista está vacía, no hay máximo ni hay mínimo, ¿vale? Y si no está vacía, tiene un elemento, el máximo es ese elemento y el mínimo también. Y ahora la cuestión está en el caso de que tenga más de un elemento. Es el caso que hay que definir. Entonces, en ese caso hay que devolver también una lista con dos elementos. Siempre hay que devolver una lista con dos elementos.
¿Vale? Pues en el caso, la primera parte está clara, ¿no? En el caso de que la lista esté vacía, el máximo es nil, no hay máximo y no hay mínimo, el mínimo es nil. En el caso de que la lista contenga un único elemento, pues entonces tanto el máximo como el mínimo serán ese elemento, no hay más. Y el último caso es cuando tienen más de un elemento, que tendré que devolver también una lista. Luego, si tengo que devolver una lista, voy a devolver una lista de dos elementos. Ahora tengo que definir cuáles son esos dos elementos. Entonces, el primer elemento, para decidir si voy a hacer la llamada recursiva sobre el CDR, para decidir cuál es el máximo, lo que tendré que decidir es cuál es mayor. Si el elemento mayor del CDR o el elemento que me he quedado, el car de L. Entonces, lo que tengo que hacer es comparar car de L, if mayor car de L, que el primer elemento de la llamada recursiva, que es el máximo de la cola, ¿vale? Ah, vale, pues si lo podías poner, claro, en ese caso sí, sí, claro. No, también lo puedes hacer, claro. Claro, sí, claro, no había entendido yo bien la pregunta, porque es que lo que me había preguntado Carlos era si podía tener un if dentro de un cont, y entonces yo le había respondido, no tiene mucho sentido, porque si tú tienes un if dentro de un cont, puedes meter la condición dentro del cont, pero claro, en este caso es que el if está dentro no del cont, sino de la construcción de la lista, ¿vale? Entonces te he entendido yo mal la pregunta, en este caso. Tú lo que has hecho es directamente poner el if fuera, entonces devuelves una cosa o devuelves otra. Ya estaba el caso base de que hay un elemento, nunca se va a cumplir de que un elemento sea el máximo y el mínimo a la vez. Porque como ya está el caso base ese, entonces digo, pues con un if, si este es el máximo, cambio este, si este es el mínimo, cambio el de detrás. Pero tú tienes el if al principio, entonces, aquí. Bueno, el elemento con un bot. Pero entonces tendrías varias cosas, ¿no? Vale. 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 Este elemento claro. es mayor que el mayor elemento de esto, entonces la lista será el elemento que estoy actual y el máximo y el segundo elemento del máximo. Sí, está claro, pero tú tienes tres condiciones, así te van a salir dos. ¿Vale? Pero bueno, es correcto igualmente. Entonces, si lo haces de esta manera, sería, si es mayor car de L que la llamada recursiva, que el primer elemento, eso es, el primer elemento de la llamada recursiva, la llamada recursiva es max-min sobre CDR de L, el resultado será el mayor. Tú fíjate que en mi caso no lo necesito porque ya tengo aquí la lista. En tu caso sí, porque tienes que formar aquí la lista. En este caso, si es mayor car de L, cogeré car de L, y si no, cogeré lo otro. Y el segundo elemento tendré que hacer lo mismo. O sea, mi primer elemento es el máximo y el segundo elemento será el mínimo. Pero tendré que comparar contra CADR, que es el mínimo hasta ahora. Voy a ponerlo como menor, que es más claro.
¿Vale? Fijaos de nuevo en que aquí he tenido que utilizar car para comparar el elemento contra el primero de mi lista resultado, y en este caso he tenido que utilizar CADR para compararlo contra el segundo, que es el mínimo. ¿Vale? Tanto esa solución como la de Edgar, que ha hecho el if primeramente, son válidas. Sí, más forma procedimental. Pero es igualmente correcta, yo la veo bien también. Lo mismo da una que otra. Pero tú has aplicado la condición y has construido la lista después. Yo creo que lo veo, es igual, es lo mismo. Lo que pasa es que yo tiendo a pensar más en términos de qué tengo que devolver y entonces lo voy construyendo. Si tengo que devolver una lista de 2 elementos, pues yo pienso que, vale, ahora cuál es mi primer elemento y cuál es el segundo. Fijaos de nuevo las pruebas que tenemos que hacer. Tenemos que comprobar que en todos los casos estamos devolviendo una lista con 2 elementos. En este caso, lista con 2 elementos, en este caso, lista con 2 elementos, y en este caso lo vemos claro que tenemos uno y otro elemento. ¿Vale? También lista con 2 elementos. Ahora nos ponemos un caso de prueba. Por ejemplo, max-min de la lista 1, 2, 3. Y entonces nos vamos al caso general, a ver si funciona. Lo primero que hacemos, comprobamos car de L con el resultado de la llamada. Vamos primeramente a tener el resultado de la llamada max-min sobre la cola. Max-min sobre la cola me devuelve que el máximo es el 3 y el mínimo es el 2. ¿Vale? Luego, esto lo que estaríamos haciendo es comparar car de L, que es 1, contra el primer elemento de esto, contra 3. ¿Es mayor car de L que 3? No. Por lo tanto, y nos iríamos a la segunda. ¿Qué es lo que estoy cogiendo como elemento? Car de max-min de CDR de L. Ahí hay un error. Sí. ¿Vale? Car de max-min de CDR de L es el 3. Luego eso me está arrojando el 3. Y el segundo elemento tengo que comparar car de L con CADR, que es el segundo elemento de la lista de resultados. ¿Vale? El segundo elemento de la lista de resultados es el 2. ¿Es el primer elemento, el 1, menor que aquello? En este caso sí. Luego, lo que estaría devolviendo como resultado de este if es el primero, que es el 1. Y esto, con la función lista, se me estaría convirtiendo en 3, 1. Es el máximo y el mínimo de la lista que había dado originalmente. Entonces, esa prueba también la paso. No significa que el ejercicio esté bien, pero si no paso esa prueba ya sé que está mal. ¿Vale? Fijaos en el otro ejercicio que teníamos
en ese examen del que os estaba hablando, el de diciembre de 2018. Decía, sin definir otras funciones adicionales, implementa una función llamada aplicar función, que dada una función de un solo argumento y un número arbitrario de valores, devuelva una lista con el resultado de aplicar la función sobre cada uno de los valores. Eso es exactamente lo que hace el Mapcar, que ya lo habéis visto además en la práctica. Entonces, la función aplicar función de f sobre una lista sería equivalente a hacer el Mapcar de f sobre la lista. No, si en la práctica anterior creo que hicisteis ese, ¿vale? Y además, lo que quería comentar es que ese examen, ¿vale? La solución por extensión. Os podéis complicar la vida todo lo que se quisiera, ¿vale? Pero la solución se podía perfectamente en esas líneas, es la que había dado Edgar. La aplicación de la línea del lambda x para meter el cons, que era el otro ejercicio, y eso, que era simplemente poner el Mapcar. Este ejercicio está en la práctica siguiente. Yo lo voy a resolver de una manera, simplemente por ver formas inteligentes en que se pueden resolver algunos problemas que en principio son muy complicados, o bastante complicados. Lo que se pide en la práctica es construir la traspuesta de una matriz. Es decir, si nosotros damos esto, la traspuesta será, por un lado, los primeros elementos, con lo cual deberemos ser capaces de extraer los primeros, ese sería el enfoque, y luego eliminarlos y volver a hacer la recursividad de esa manera. Aquí. Claro, todas tienen que ser de la misma longitud. 1, 6, 3, 2, 7, 4, que está mal, y 3, 8, 9. Esa práctica lleva realizándose 5 años. A mí tampoco se me había ocurrido la solución. Solamente se les ha ocurrido a 2 personas. Una de ellas hace ya 3 años y me dio una solución de ese problema en una sola línea, ¿vale? Y la otra fue el otro día a Vero, que es la profesora vuestra de prácticas, la otra profesora, ¿vale? Que también se le ocurrió la misma solución. O sea, que no es una solución habitual. Queremos intentar llegar a una solución utilizando únicamente Mapcar. Dándose esa pista, a lo mejor sí que se puede llegar. ¿Vale? Mapcar y algo más, pero lo que se busca es una solución en una única línea, que sea capaz de resolver ese problema.
La primera pista, acordaos que mapcar puede también actuar sobre varias listas. Si yo paso esto, el primer elemento de esto sería la suma de los primeros, el segundo elemento sería la suma de los segundos y el tercer elemento la suma de los terceros. ¿Vale? Mapcar puede utilizar varias. ¿Alguna idea? Ya lo has complicado en exceso. Queda muy largo. Yo estaba pensando en hacer una lista, pero el primer elemento sea más car del car de L, o sea, le aplicas car a cada elemento de la lista. Y entonces el primer elemento de la lista sería el primer elemento de cada uno. Vale, entonces eso quedaría, a ver, tú aplicarías, harías un mapcar, vamos a ver si nos sale. Y ahora tendríamos una función lambda, ¿verdad? Como, igual que usas el más, usar el car. Vale, utilizamos el car. Con eso sacaría, creo que sería el primer elemento de las listas transpuestas, que sería el primer elemento de cada. Sí, con eso sacarías los primeros. Y después pues, en lo otro sería más car en vez de car, KDR. Con eso sacarías los que... Si con esto habrías hecho una función, esta función te extraería los primeros y la otra te eliminaría los primeros. Pero sería el primer elemento sería el más car, el car de R, el segundo elemento sería el KDR de R. A ver, espera, a ver, sería una lista, el primer elemento es esto. Vale, nada más que esto es K, bueno. Y el segundo elemento es... Claro, pero eso, para eso necesitas saber que la matriz tiene 3 elementos. Claro. Claro, muy bien. Es una solución muy inteligente si dices que la matriz... Claro, yo he puesto un ejemplo donde tenía era de 3×3. Si fuera la matriz de 3×3, una solución excelente. Vamos a ir haciéndolo. La primera es lista. ¿Y qué más? Primer elemento. Vale. Aquí hemos extraído, ya tenemos el primero. Bien. Ah, vale. Haciendo recursiva. Ya. Sí, sí. Esa solución es correcta haciendo recursividad. Vale. La cuestión es que buscamos no hacer esa recursividad. Y necesitamos ir más allá. Es muy buena solución porque realmente eso es lo que se pide en la práctica. Esa solución es justo la que busco en la práctica, la que tú estás poniendo. No quiero recursividad. En 3 partes, no, es que la cuestión está en que tú no sabes cuántos elementos tiene, sino... No. Pensemos qué pasa si en vez de utilizar más, utilizamos list. List. Esa misma llamada pusiéramos, aquí en esta llamada pusiéramos list. ¿No? Imaginemos, lo que quiero saber es qué resultado proporcionaría esta llamada.
A ver qué haría. Sí, ¿no? ¿Lo veis eso? No, no hay que hacerle reverse. Tú fíjate que directamente aquí me está sacando, o sea, ¿cuál es el primer elemento de mi lista resultado? La aplicación de la función sobre los primeros elementos de cada lista, igual que con el más. Lo que se hacía era sumar estos tres elementos y ese era el primer elemento de mi lista resultado. Ahora lo que voy a hacer es list sobre estos tres elementos y ese es mi primer elemento de la lista resultado. ¿Vale? Luego, mi primer elemento de la lista resultados sería el 1, 3, 4, que son los primeros. Mi segundo elemento de la lista resultado sería el 2, 6, 2, como lista. El tercer elemento de la lista resultado sería el 3, 7, 1. ¿Vale? Pero tengo un problema. Y es que eso no lo puedo aplicar directamente, ¿no? Fijaos qué formato tengo yo aquí y cuál es el formato, ¿vale?, que yo tendría en mi llamada, porque la matriz traspuesta mía es esto. Muy bien. Necesitaría superponer un apply para enredar el último elemento. Entonces, mi solución podría ser simplemente un apply de la función mapcar, que va a utilizar list como primer parámetro y la lista que yo le paso como segundo. Vale. No espero que este tipo de soluciones, simplemente quería que la vieseis porque es un ejemplo más que creo bastante útil de cuál es la potencia de este tipo de funciones. Esto únicamente como estudiante se le ha ocurrido a un estudiante de 150, bueno, de más de 200, porque 5 promociones, estamos hablando de casi 300 estudiantes que han pasado por el aula, y a una profesora, ¿vale? No se le ha ocurrido a nadie más, ni tan siquiera yo había visto esa solución cuando expuse la... Ya, pero la cuestión, Edgar, es verla, porque claro, una vez sabes y te expongo que se puede hacer con map y con list, ya una vez te doy la pista de con mapcar, pero claro que alguien de repente, a mí aquel estudiante me impresionó bastante, porque que de hecho era una estudiante, y fue la primera vez que vamos, te dice de repente, no, esto yo lo he resuelto así, esto está bien, y dices, ostras, esto es una solución genial, es una... ¿Vale? Otro ejercicio que había en uno de los exámenes, escribe una función en list llamadas veces 0 que acepte una función y una lista de valores como parámetros y devuelva el número de veces que la aplicación de la función sobre un elemento de la lista evalúa a 0. Entonces, se trata de que si yo, por ejemplo, llamo a veces 0, sí, con la función 1 más sobre la lista menos 1, 2, 4, menos 1, eso me debería devolver 2. Porque si aplicamos esta función
sobre cada elemento de la lista, ¿vale? Evaluará a 0 2 veces, aquí y aquí. Si está vacía... Ah, si está vacía devuelve 0, sí, porque no hay ninguna... Nos dejaremos para casa, pero yo creo que os voy a comentar dos soluciones posibles para esto. La primera es la recursiva, ya sabéis cómo, yo creo que esa es la más sencilla de todas en este caso. Y luego la otra es hacer un mapcar de la función sobre los elementos de la lista, ¿vale? Y luego poder hacer un remove del 0 y comparar las longitudes de las dos listas. Si restáis una menos la otra, ¿vale? Os va a dar el número de elementos que realmente han evaluado a 0. También, si aplicas una función lambda que te devuelva, también lo podrías hacer, y entonces lo que puedes... Tendrías que hacer también un remove de nil. Te da igual, porque al final el remove lo tienes que hacer. O haces un remove de 0 o haces un remove de nil para poder luego calcular la lista. Porque el nil también te lo mete, no es... Claro, el tamaño de la original menos el tamaño de las que tiene 0 y ya está. Son dos formas alternativas de resolver lo mismo. Yo creo que en este caso la de menos riesgo es precisamente la solución recursiva, porque la otra yo creo que es más compleja y es más propensa a errores. En este caso la solución recursiva es muy simple, porque vas a decir, hago un funcall de la función sobre el primer elemento, sobre el car de L, si eso da 0, el resultado es 1 más la llamada recursiva sobre el resto. Si eso no da 0, pues el resultado es la llamada recursiva sobre el resto. No hay más. Vale, pues lo dejamos aquí. La próxima clase continuaremos haciendo ejercicios, ya será la última, pero yo creo que vamos bien, porque vamos, ya creo que hemos visto ejemplos de prácticamente todo.